Chile, en Perú, en Ecuador, en México, porque a partir de los próximos años el mar va a comenzar a tomar terreno, va a reclamar lo que es suyo. Y veo acá, sí, sí les dije. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania y esto es Sismos en el Mundo del 7 al 20 de agosto del 2023. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales en todo el mundo. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. Dale clic a la campana de notificaciones para recibir las nuevas predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Bien, veamos qué viene alrededor del mundo. Uno de los sismos más fuertes que ha habido durante el mes de julio ha sido el que hubo en Alaska, ¿no? Que como estuve delicada de salud, les dije por YouTube, en la comunidad donde sale ahí para escribir, les avisé. Y también en el Instagram, para quienes me siguen en Instagram como Clesania. Veamos qué viene para el mundo en cuanto a desastres naturales y sismos del 7 al 20 de agosto. A veces suele pasar que un sismo de repente se va para otros días después de la fecha que les estoy diciendo, pero sí pasa. Y espero que no haya terremotos así fuertes. No, ojalá que no. Veamos qué viene. Lo que sí he tenido visiones de que he visto autos, o sea, automóviles en carreteras, mucha lluvia, no se veía casi nada, un poco de granizo. Me parece que esto es en Norteamérica que va a pasar o está pasando. No he visto nada de noticias. No sé cómo está el clima por allá. Después he visto mucha lluvia en varios países, en Asia incluso. Está totalmente extraño el clima. Veamos qué viene en general por el mundo. En cuanto a sismos y desastres naturales, veamos qué viene. Mira, viene mucho frío, o sea, es decir, mucha agua. Veo personas dentro de sus casas, no van a poder incluso salir. Esto me parece que es más en Norteamérica, emergencias por lluvias, por vientos muy fuertes, veo vientos huracanados. También aquí estoy observando emergencias por desastres naturales en cuanto a, tiene que ver con vientos y con agua. Veo, sí, que va a haber tornados. He visto también tromba marina, me parece que es como que se forma un remolino en el mar, como un tornado en el mar, algo así. Me parece que esto va a pasar en, no sé si es América del Norte o Asia, que he visto una tromba marina en mis visiones. Y también un tornado, no, tormenta de arena, algo así. Mucho cuidado, porque veo emergencias aquí con respecto a vientos. Mucho cuidado, acá me habla de esas casas que están en, ¿cómo se dice?, cerca a lugares donde hay siempre deslizamiento de tierra. ¿Sí? Veo como que desprendimiento de rocas, de movimiento de tierra, ¿sí? Así haya o no haya sismo, ¿ves? Veo mucha emergencia, veo personas heridas por desastres naturales durante todo el mes. Y veo que va a estar temblando. Va a estar temblando, veo aproximadamente 3 sismos, 3 terremotos, incluso puede haber uno más, o sea, va a estar temblando. Y más aún que pasado luna llena, empieza a temblar más, porque se libera la energía. Veo incluso que se hunde la tierra en algunos lugares. Y muchos me han estado preguntando, están preocupados porque si Uruguay va a tener un temblor en estos días, yo les digo que no, no va a haber temblor en Uruguay. Por estos momentos, no. Más adelante tal vez, pero me estoy concentrando en este mes, al menos no he visto que vaya a haber un temblor fuerte en Uruguay. Y Puerto Rico, mira, Puerto Rico siempre tiembla, pero veo que Puerto Rico se está hundiendo, al igual que países isla como lo son Tonga, República Dominicana, Tuvalu, los países de Oceanía que son súper pequeños y están en el mar, pues son países isla. Veo que se están hundiendo poco a poco, pero no quiere decir que van a desaparecer en los próximos años. Va a demorar, va a tomar su tiempo, probablemente ya no existamos cuando estos países desaparezcan. Yo los veo que probablemente, perdón, entre 200 años en adelante sí corre mucho peligro de desaparecer.
estos lugares que les estoy mencionando, los países isla, y hay que tener mucho cuidado con las costas en Chile, en Perú, en Ecuador, en México, porque a partir de los próximos años el mar va a comenzar a tomar terreno, va a reclamar lo que es suyo. Y veo acá, sí, sí les dije en la predicción pasada, de visiones hasta el 2040, les he comentado de que a partir de los próximos años los terremotos que sean de magnitud 7 en adelante van a llegar con tsunamis sí o sí, porque el mar va a reclamar lo que es suyo. Me preocupa un volcán. Hay dos volcanes que me preocupan. Uno es en Centroamérica y uno en Asia. Hay un peligro de un volcán, puede ser en Centroamérica o en Asia. Veo incluso que, ojalá que no pase, veo heridos por un volcán, veo una explosión, un volcán haciendo erupción, tanto en Centroamérica o en Asia, o en ambos países puede hacer erupción al mismo tiempo. Y veo personas abandonando el lugar también. Y sí va a estar temblando, va a estar temblando. Todo el mundo, va a estar temblando todo el mundo. Veo también incendios forestales, pero no tan fuertes. Lo que me preocupa son los animales, porque veo más en zona adentro, en bosques. En Europa va a continuar esto de incendios forestales. Veo también vientos fuertes, vientos muy fuertes. Hay peligro de tornados, como les dije, tormenta de arena. Veo una tormenta de arena y una tromba marina. Me parece que la tromba marina va a ser en América del Norte o en Asia. Y hay que tener mucho cuidado con las lluvias durante todo el año. Yo les dije, va a ser el año del agua durante el próximo año. Y sí, eso está pasando. Y veo el peligro de 3 terremotos. Últimamente he estado viendo 6.5, 6.2, 6.1. Veo que sí van a haber 3 o hasta 4 terremotos, pero 3 sí se van a sentir, 3 terremotos. El de 6.5 me parece que es en Asia. Vamos a hacer una lectura para ver a qué países van a temblar. Exactamente. Bien, vamos con América del Norte. ¿Qué va a pasar en cuanto a desastres naturales y sismos para América del Norte? Lo que sí, a nivel mundial, en varios países, hay 3 países que me preocupan, que son Costa Rica, Panamá, Uruguay en cuanto a sequías. Sí, en lugares, o sea, donde se cultiva no va a caer tanta lluvia. Mejor que tomen sus medidas preventivas. Y veo granizo. Vamos a ver dónde es. Vamos a hacer una lectura a América del Norte, ya cayó una carta. En cuanto a sismos, desastres naturales, ¿qué viene para América del Norte? Si viene algún sismo fuerte. ¿Qué desastres naturales vienen para América del Norte? Del 7 al 20 de agosto. Veo mucha, pero mucha agua. Tal cual les dije de mis visiones, eso mismo veo. Mucha agua, lluvias, inundaciones, va a continuar durante todo el mes de agosto para Canadá, México, Estados Unidos. El mar también, mucho cuidado, las embarcaciones, el mar muy movido. Después de la luna llena va a haber muchos desastres naturales en América del Norte. Veo fuertes vientos también en América del Norte. Veo muchos tornados y tromba marina, porque veo con agua, aquí algo con agua. Veo fuertes lluvias en América del Norte, inundaciones, la carta de las inundaciones, vientos muy fuertes, huracanados. No me gustan estas 2 cartas. Ojalá que no, pero creo que se aproxima un huracán. De repente no del 7 al 20 de agosto, sino que finalizando agosto de repente. Pero acá veo que se aproxima un huracán que podría dejar daños materiales muy fuertes y si no toman medidas preventivas, luto. Pero ya se les estoy diciendo que tengan mucho cuidado, tomen las medidas preventivas, que muchas cartas de luto. Parece acá un huracán, algo fuerte. Y van a estar habiendo tornados en América del Norte. Estados Unidos y el norte de México me preocupa mucho. Veo acá movimientos un poco fuertes, es decir, de magnitud 5, pero más no. Más no, no veo terremoto que venga para América del Norte, no. Pero sí va a estar temblando. Fuertes vientos, veo fuertes lluvias, inundaciones, incluso hasta un poco de caída de granizo también, de repente antes del 7 de agosto, porque estoy grabando esto que estamos 31 de julio. Estoy grabando esto el 31 de julio. Y también aquí
Las autoridades acá como que no se van a querer hacer cargo, ¿eh? Se van a dedicar a otra cosa. Así que atención. Vamos a ver qué más me dice mi oráculo en cuanto a desastres naturales. Veo mucho desprendimiento de hielo, ¿eh? A nivel mundial. Mucho desprendimiento de hielo. Va a aumentar más el nivel del mar. Y esto va a ocasionar que los futuros terremotos de magnitud 7 a más salgan con tsunami. Vienen con tsunami. Van a estar viendo también arcoíris, halos solares o eventos así en el cielo. Y acá veo como que un volcán como que va a empezar a botar humo en América del Norte. Me parece que es en México. Va a estar temblando América del Norte, pero no de un terremoto. Veo temblores de 5, de magnitud 5. Y veo fuertes lluvias, relámpagos, alguna tormenta por ahí también. Eso es lo que viene para América del Norte en cuanto a sismos y desastres naturales. Y el mar, mucho cuidado con el mar también. ¿Eh? Veo inundaciones también. Luego de las fuertes lluvias se va a formar esto. Y pérdida de cultivos. Pérdida de cultivos. O en ciertas zonas no va a llover, pero en ciertas zonas sí va a llover tanto que se van a echar a perder los cultivos en América del Norte. ¿Qué viene para Estados Unidos en cuanto a sismos, desastres naturales? ¿Qué viene para Estados Unidos? Me parece que ha estado habiendo lluvias fuertes e inundaciones, a pesar de que es verano. Es por el fenómeno del niño global, todo esto que está pasando. Veo fuertes vientos, ráfagas de viento súper fuertes. Y van a continuar las lluvias. Me preocupa algo en Estados Unidos. Esa falla que habían dicho debajo del mar. Veo ahí algo preocupante ahí, mira, justo con la carta como si estuvieran haciendo un volcán ahí, o más volcanes en el mar. Volcanes submarinos. Veo como que una grieta y está dando paso a volcán submarino o algo así. Veo agua con fuego, o sea, debajo del mar, cerca de California, por ahí. Sí va a estar temblando Estados Unidos cerca de las costas, es decir, California, Alaska también. ¿Cómo se llama el estado que está arriba? Oregon también puede sentir un temblor en los próximos días. Sí, va a estar moviéndose. Mucho cuidado con el mar también. Veo el mar un poco movido. La carta del mundo con la del agua. Miren, probablemente haya un sismo fuerte en Estados Unidos, pero me parece que con epicentro en el mar. O sea, no se va a sentir mucho en la costa. Lo que más veo que van a sentir como un 5.5 probablemente, o más. Pero no veo si un terremoto fuerte, catastrófico, no. Veo acá un movimiento un poco fuerte, pero que se da en el mar. Y es por lo que les estoy diciendo que hay mucho movimiento al frente de California. Y hay una grieta y que quiere salir un volcán ahí. Mucho cuidado con embarcaciones también, cerca de Estados Unidos. No sé qué tenga que ver acá el gobierno, no sé, hay algo acá el gobierno. No sé por qué me sale la carta como si estuvieran vendiendo cosas, ya saben. Veo fuertes vientos, un mar muy movido. Para Estados Unidos va a estar temblando de 5.5 en adelante, va a ser un poco fuerte. California, Oregon, Alaska, mucho cuidado. Y van a estar viendo, sí, van a seguir viendo los ovnis, extraterrestres, por ahí, alguna otra cosa extraña. Ya saben que son del Blue Beam, porque acá me sale la carta. De cosas que no pertenecen a este mundo y que salen a la luz. A ver, ¿qué más viene en cuanto a desastres naturales? Mucha agua. La furia del agua. La luna llena les va a sorprender con ese sismo que les digo. Sí, va a temblar. Va a temblar algo fuerte en Estados Unidos. Eso es lo que viene y veo también mucho cuidado, estén percibiendo alguna tromba marina
tornado también, fuertes lluvias y fuertes vientos, sí lo veo de todas maneras, estoy viendo aquí. Eso es lo que viene para Estados Unidos en cuanto a desastres naturales. ¿Qué viene para México en cuanto a desastres naturales? Veamos qué viene del 7 al 20 de agosto, específicamente el norte de México, que viene. Veamos si viene algún sismo, algún desastre natural. Veo vientos muy fuertes en el norte de México para las próximas semanas. Sigo viendo agua, va a aparecer invierno, el clima en el norte de México va a aparecer invierno. Veo un poco de frío, mucha agua, todavía fuertes lluvias en el norte de México. Va a estar temblando. Veo un sismo de moderada intensidad cerca al mar. Creo que es el mismo sismo de Estados Unidos, pero va a estar temblando bastante en el norte de México en las próximas semanas. Sí, cerca al mar. Veo un sismo de 5.5 en el norte de México, en Baja California Sur, Sinaloa. Va a estar temblando. Veo el mar muy movido, me preocupa aquí. Fuertes lluvias. Me parece que acá también veo acá como que un volcán. Todo, o sea, desde Estados Unidos hasta el norte de México, está como que el mar se está como que partiendo y veo como que está por ahí naciendo volcanes y por eso se ve acá como que mucho movimiento debajo en el mar. Como que si un volcán estuviera naciendo por ahí o varios volcanes, porque con la naturaleza ya no se sabe. Pero acá veo bastante movimiento en el mar, veo acá. Por eso se va de repente a sentir un sismo un poco fuerte, pero con epicentro en el mar. Y va a estar temblando. ¿Qué más me dice mi oráculo? Veo acá también probablemente vean alguna tromba marina. Puede ser en Estados Unidos o en México. Una tromba marina. ¿Qué más viene para el norte de México? Lluvias, sigo viendo lluvias. Si no es tromba marina es un tornado, porque acá siento la energía de fuertes vientos para el norte de México. Mucha agua veo. Sigo viendo en todo Norteamérica mucha agua. Va a continuar durante todo el mes de agosto. Bien, veamos qué viene en cuanto a desastres naturales para el centro de México. Qué viene en cuanto a desastres naturales. Si van a continuar las lluvias durante las próximas semanas. Veo un sismo también, o sea, todo México va a estar temblando durante las próximas semanas. Veo un sismo, mira, la carta del diablo pero invertida, un sismo no tan fuerte. Va a estar temblando México, el centro de México en este caso. ¿Qué más? Viene para el centro de México. Sigo viendo lluvias, vientos fuertes también. Hay probabilidad de que un tornado pase por el centro de México, también siento acá la energía. Y acá va a temblar también. Veo un sismo de magnitud 5.5 aproximadamente. Veo para el centro de México y de tanta lluvia que está viendo, veo como que no solo en México, sino que en Norteamérica se va a estar echando a perder los cultivos. Veo acá como que pérdida de cultivos. Y también de tanta lluvia, mucho cuidado que vienen las plagas, más plagas de insectos. En México, Estados Unidos. Sí. Veo que emergencias por las lluvias, también inundaciones en algunos lugares. ¿Qué más viene? Va a estar temblando. El centro de México lo siento más en la costa, es decir, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco. Va a estar temblando esa zona, que está cerca al mar. La zona cerca al mar va a estar temblando en el centro de México.
mucha agua, el frío va a continuar, un poco de frío que hace. Sí. Centro de México, les dije la vez pasada que hay una parte donde se está partiendo la tierra. Acá veo como que va a continuar, esa fisura va a continuar su curso, como se dice, así que hay que tomar medidas preventivas, porque como que se va a empezar a hundir en los próximos años ese suelo y si hay casas por ahí corre mucho peligro. Si no me equivoco era San Luis Potosí, donde estaba esa fisura, sí, o sea, en el centro norte de México. Veamos qué viene para América Central, si viene algún sismo fuerte, algún desastre natural para América Central en las próximas semanas. Igual, mucha agua, tengan cuidado, esas casas que están a la ribera de los ríos, mucho cuidado, porque veo acá como posibles derrumbes en los próximos días, semanas. Me preocupan esas casas que están cerca a los ríos. Veo acá una emergencia, de una emergencia. Me parece que esto es en el Caribe. Veo fuertes vientos, como que personas poniéndose a buen recaudo. Fuertes vientos, hay una pequeña probabilidad de que haya un huracán que pase por ahí. Ojalá que no. Pero veo que van a estar habiendo movimientos un poco fuertes en América Central y me preocupa aquí volcanes en América Central. Como que hay 3 volcanes que corren peligro. Sí, me parece que es en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica. Mucho cuidado con volcanes. En cualquier momento haga erupción. Sí les dije al inicio del vídeo, mucho cuidado porque acá veo erupción volcánica en América Central y en Asia también. El clima va a continuar algo extraño, un poco de frío. Me preocupa Panamá y Costa Rica. No va a haber lo suficiente de lluvia y veo acá pérdida de cultivos en Costa Rica y en Panamá. Y veo un sismo un poco fuerte. Sí, lo que sí estoy viendo son lluvias en Guatemala, Salvador, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Veo lluvia, mucha agua. Yo les había dicho desde hace meses atrás, veo intensas lluvias en América Central y tarde o temprano se dieron. Veo mucho movimiento en el mar, mucho movimiento en el mar un poco movido incluso en América Central. Y veo un sismo un poco fuerte en América Central. Me preocupan los siguientes países que son Costa Rica, Nicaragua y Panamá, pero más me preocupa Nicaragua porque he visto una bandera celeste con blanco, pero no recuerdo bien si es Nicaragua. Pero ojalá que no tiemble fuerte, que solamente sea un temblor de magnitud 5 nada más. Veamos qué viene en cuanto a desastres naturales y sismos para Nicaragua. Si viene algún sismo en las próximas semanas. Veo fuertes vientos en Nicaragua. Sí. Cuidado con un volcán en Nicaragua. Veo como que fumarolas, ceniza saliendo de un volcán. Veo un sismo un poco fuerte para Nicaragua. Un sismo mayor a 5.5 en adelante. Va a estar temblando en Nicaragua. Va a estar temblando, sí. Mucho cuidado. Hasta es probable, y ojalá que no, que haya un terremoto en Nicaragua. Acá las cartas son
un poco claras, y es por este volcán. Un probable terremoto, y ojalá que no, pero acá, mientras duermen, o sea, de noche, un sismo fuerte de noche en Nicaragua, probablemente lo sorprenda durante el mes de agosto. Pensé que era temblor, sonó como temblor. Bueno, y aquí estoy viendo mucho movimiento. También me preocupa plagas en Nicaragua por las lluvias, veo fuertes lluvias, ese volcán que les digo en Nicaragua y veo un sismo fuerte, mayor a 5.5. Si eso es lo que viene para Nicaragua. Veamos si viene para Costa Rica algún sismo, desastre natural. Mira, a mí me preocupa mucho Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Veo un sismo, o sea, entre esos tres países va a ocurrir un sismo un poco fuerte. Creo que un terremoto. Un terremoto de hasta 6.2 podría ocurrir en estas semanas, en agosto. A ver, veamos qué más viene para Costa Rica. De un movimiento algo fuerte. También hay un volcán que quiere hacer explosión en Costa Rica. De repente no ahora, sino que más adelante. Hay peligro de un volcán. A ver, veamos qué más viene. Va a estar temblando Costa Rica, sí. Y hay un volcán que quiere hacer erupción o que se va a poner en actividad. Mucho movimiento. Y sequía. Veo sequía para... Sí, veo sequía en Costa Rica también, al igual que Panamá. Y hay un volcán ahí que también se está alistando, se está preparando para hacer erupción pronto en Costa Rica. Así que probablemente haya un sismo un poco fuerte en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, toda esa zona. Veo aproximadamente entre 5.6 a 6.2 que vaya a temblar Costa Rica. Puede ser Costa Rica, Nicaragua o Panamá. Siento la energía en cualquiera de esos tres países que va a temblar un poco fuerte. Sí, mucho cuidado con desastres naturales también que dejen pérdida de vidas humanas. Y la sequía, tiene que tomar medidas preventivas desde ya. Veamos qué viene para América del Sur en cuanto a sismos, desastres naturales. Me preguntan mucho si Uruguay va a tener sismo. Probablemente en agosto no. En agosto no veo un sismo fuerte. Lo que pasa es que Uruguay tiene construcciones que no son antisísmicas. Seguro han de ser las construcciones de los edificios como en España, que yo he visto que parecen, o sea, se filtra el sonido, no son diferentes las construcciones a las construcciones antisísmicas que tenemos aquí por ejemplo, en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, son diferentes. Pero para Uruguay por el momento no veo algo fuerte que vaya a haber. No. Lo que sí me preocupa, lluvias, los vientos. A ver, veamos qué viene. Vientos, ¿ves? Sí, vientos en Brasil y en Uruguay. Y Argentina también. En toda la parte de que da al Océano Atlántico, al otro lado. ¿Qué más viene? Veamos si viene algún sismo fuerte. Sigo viendo lluvias. Lluvias, sí, va a continuar habiendo lluvias. Pero como que en agosto va a bajar un poco la intensidad de las lluvias. Veo va a temblar muy poco, parece raro, parece extraño que en América del Sur no vaya a temblar en estos días de agosto. Veo sismos muy pequeños, sismos de magnitud 5. Me preocupa solamente Argentina y Perú, pero porque va a haber sismos así de magnitud 5, 5.2, 5.3, esa clase de sismos, pero más no. Veo sismos pequeños para las próximas semanas. Y veo un tema así de que va a continuar lluvias en Colombia, en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, pero lluvias de moderada intensidad, no tan fuertes como las que hubieron antes, no. Sí, y bueno, el volcán que está en actividad en Perú se va a quedar ahí en actividad por el momento, no veo una explosión fuerte, que hay una emergencia, no. Y sí, cuidado con sismos de noche, pero como son sismos pequeños,
Bueno, ahora sí vamos a ver país por país que viene. Bien, veamos qué viene para Argentina en cuanto a desastres naturales. Va a temblar. Ya, acá hay una carta. Veo un sismo en 5.4 a 5.6 en Argentina. Veo más hacia la zona Salta, Catamarca. Sí, veo que va a temblar esa parte en Argentina. La parte del norte de Argentina. ¿Qué más viene para Argentina? Em, Veo un poco de lluvia, me preocupa más porque veo acá ese sismo y también Argentina, la sequía. Veo sequía en Argentina. Veo algo escaso, lo que es lluvias, pero veo sequía en Argentina. Y si en varios países están cortando la luz, como lo son creo que Perú, Bolivia, Colombia creo que también, Argentina también van a cortar la luz también, me parece. Bueno, ya estaban con cortes de luz. En otros sitios más van a cortar entonces. Veo bastantes cortes de luz. Y cuidado con las plagas, Argentina también. Más plagas de insectos. Sí. Y aquí veo pues un sismo de magnitud entre 5.4 a 5.6 para Argentina, Catamarca, Salta, la parte del norte de Argentina. Va a temblar. De repente es un sismo un poco a profundidad. Cuando es un poco profundo no se siente tan fuerte. ¿Sí? Y acá me habla como que tema de insectos. Mucho cuidado con los insectos. Sí, acá veo tema de insectos, fuertes vientos y el sismo, de un sismo de regular intensidad. Terremoto no, pero un sismo de moderada intensidad para Argentina. Perú, veamos si va a tener sismos o terremotos. Agosto siempre preocupa a Perú porque es un mes sísmico para Perú, pero a ver, vamos a ver qué trae para Perú. Primero vamos a ver el norte de Perú, si viene algún sismo para el norte de Perú. O algún desastre natural en las próximas semanas para Perú. Sí veo un sismo, pero muy pequeño. El clima va a continuar algo raro. Un día sol, un día frío. Eh, Veo lluvias en el norte. Las próximas semanas, lluvias, el mar un poco movido. Sí, va a estar temblando el norte. Magnitud 5.4, 5.5 en adelante. Y de noche. Sí, veo más como que de noche cerca al mar. Va a temblar Trujillo, Chiclayo, Piura, Claritumbes. Va a temblar la costa, sí, la costa de Perú en el norte. Veo varios movimientos sísmicos, no solo uno, va a estar temblando el norte, pero de que venga un terremoto no lo veo así, ¿eh? Por estas semanas, no. Solamente lluvias y sismos, sismos de 5.4 en adelante, pero sí va a estar temblando. Por ahí también como que vida marina sale en la superficie y varada en la orilla, tal vez muertos. Y es también por la contaminación que ha habido, que les dije, veo en Ecuador y en el norte de Perú que veo que van a contaminar nuevamente y miren lo que pasó. En el norte de Perú han contaminado, han lanzado, han echado petróleo al mar, creo, de nuevo. Sí, veo acá como que vida marina sale, especies muertas salen algunas en las próximas semanas. Sí, eso es lo que viene para el norte de Perú. Continuamos ahora con el sur de Perú, veamos si va a haber algún sismo, algún terremoto, algún desastre natural para el sur de Perú. Veo vientos huracanados para el sur de Perú. ¿Qué más viene para el sur de Perú? En el centro va a temblar muy poquito. Wow, mucho cuidado con... Hay un volcán que está activo. Mucho cuidado con ese volcán en el sur de Perú, que más adelante puede tornarse agresivo y expulsar incluso hasta lava. Sí, mucho cuidado. El volcán Ubinas. Veo un poco de sequía, pérdida de cultivos para el sur de Perú. Acá el gobierno también tiene que hacer algo porque veo acá mucho alboroto, cada uno por su lado, no hacen nada por solucionar los problemas. Y veo un sismo para el sur de Perú. Mucho cuidado de noche porque veo que va a temblar de noche en América del Sur en general.
Mucho cuidado con ese volcán. En cualquier momento más adelante puede hacer una explosión fuerte. Veo aquí también un poco de tema de sequía, como le digo. Y cuidado con cortes de luz y agua, que yo les vengo diciendo desde marzo, creo, que van a cortar la luz o el agua, sin avisar incluso. A mí ya me cortaron el agua, perdón, la luz me cortaron. Y así en toda América del Sur se va a estar dando todo eso. Veo acá también algo relacionado con insectos, más cosas acá que puedan salir más enfermedades. Agua contaminada, el agua está contaminada en el norte de Perú, han echado petróleo. Y para el sur veo vientos fuertes, sequía. Esto de inundaciones por el momento va a parar, pero en las próximas semanas, o sea, a partir de final de agosto, de repente se reactiva. Así que ya están avisados, están advertidos. Más que todas las personas que viven cerca a los ríos y están expuestas por completo, ¿no? Mira, veo un 5.3 para el sur de Perú. Puede temblar Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna. Justo en Tacna han cortado, van a cortar el servicio de agua. O bueno, van a restringir, pero al decir restringir, a veces se les va la mano a los del gobierno y cortan por completo. Así que deben tomar sus precauciones. Yo dije, en la sierra y en la costa de Perú van a cortar tanto agua como luz. Y eso están haciendo. Eso lo dije en marzo, creo, de este año. Y ahora está pasando eso. Veo acá sismo de noche y me preocupa ese volcán. En cualquier momento y más adelante puede hacer una explosión fuerte. Sí, más que todas las personas que viven cerca del lugar. Muy preocupante. Veo un 5.3 de temblor en el sur de Perú. Bien, veamos qué viene para Europa en cuanto a sismos y desastres naturales en las próximas semanas. ¿Qué viene para Europa? Se cumplió lo que les dije que veía incendios forestales pero provocados, o sea que si se tornaban fuertes iba a ser porque eran provocados. Y captaron a una persona incendiando los bosques en Italia, en el sur de Italia, si no me equivoco. Veamos qué más viene en cuanto a sismos, desastres naturales para Europa. Cuidado que puede haber un tornado, ¿sí? Y veo como que una especie de ciclón, algo así, algo extraño en Europa. Sigo viendo lluvias en Europa, va a continuar. Fuertes vientos, sí, agua, inundaciones aún, un poco. Y acá me parece que un sismo, algo fuerte, un poco fuerte. Mucha atención a Europa porque en los próximos años, países que no temblaban como España, Francia, los países de Europa del Este, ya no va a ser un temblor de 3.5, 3.8 a lo que están acostumbrados. Le puede pasar lo mismo que a Uruguay, que no es un país sísmico. También puede presentar temblores, sismos en Europa hasta de magnitud 5, los países que casi no tiemblan. Van a sentir movimientos un poco más fuertes. Y pues yo no siento que estén preparadas las construcciones en Europa para sismos un poco más fuertes. Las autoridades tendrán que hacer algo respecto a eso porque veo como que más movimientos sísmicos, o sea, ya no solo va a temblar el cinturón del fuego al cual le dicen que abarca Japón, Estados Unidos, los países de América, no, o sea, los movimientos se van a comenzar a dar en cualquier parte del mundo, hasta lugares que no temblaban, van a sufrir de sismos. Veo acá un sismo algo fuerte, como que magnitud 5.2. Me parece que es en el sur de Europa. Mucho cuidado, Italia, Malta, Turquía. Este país que tiene un volcán ahorita en actividad es el de Islandia, si no me equivoco. Sí, mucho cuidado. Veo un sismo de 5.2. Y veo como que un ciclón, no sé, sigo viendo agua aún en Europa. Mucha agua, lluvias, vientos fuertes. Hay un tornado también que va a haber, me parece que es Alemania, entre Alemania, Francia, esos países, sí, de un tornado por ahí. Mucho cuidado, Europa. Y los incendios ya sabes que están siendo provocados, está de más decirlo. Les dije, como es año del agua, con el agua pues se apaga cualquier incendio, ¿no? Y acá lo provocan, como ven que, no sé, acá me parece que hay
que, mira, dinero para mandar a causar daños, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que viene para Europa en cuanto a desastres naturales. Continuamos con Asia, veamos si viene algún terremoto, algún sismo fuerte para Asia, algún desastre natural que viene para Asia en las próximas semanas. Se asustaron mucho, creo que cuando vieron el pez del fin del mundo en Taiwán, pero felizmente que no ha sucedido nada. Felizmente que no ha sucedido nada. Veamos qué viene. Veo pérdida de cultivos por las lluvias en Asia. Lo primero que me marca. Veo un sismo fuerte de noche. Ay, va a temblar un poco fuerte en Asia. Sí, veo un movimiento acá un poco fuerte para Asia y de noche. Mucho cuidado, que puede dejar víctimas, porque va a ser de noche. La carta de la fuerza, muchas cartas de como que de un sismo un poco fuerte. De repente no por la magnitud, sino que va a ser a poca profundidad, a 10 kilómetros, cuando es un sismo que no es tan a profundidad, tiembla muy fuerte, parece un sismo de 7 puntos y algo. ¿Sí? Eh, Oleaje, veo oleaje, vida marina que sale sin vida, incluso del mar. Esas van a ser las señales y también el mar un poco movido, oleaje. Si veo oleaje, aún sigo viendo esto de lluvias en Asia. Los países que más me preocupa que vayan a tener estos sismos fuertes es de un terremoto en Asia de magnitud 6.5 a más. Pero ojalá que no sea de más, que sea, que quede, mejor que no haya. Ojalá que no haya un sismo fuerte, pero veo un terremoto en Asia, probablemente en Indonesia o en Japón, porque Japón está muy cerca de donde hallaron gigante, ese pez gigante muy feo, también muy tenebroso, no sé, dice que sale de las profundidades, ¿no? Pero yo creo que ese pez se ha debido a otra cosa, no es por un sismo catastrófico que vaya a ocurrir, es por las cosas a nivel mundial que están pasando y que va a pasar en Taiwán, por eso han visto ese pez gigante y tenebroso. Pero veo acá un terremoto de magnitud 6.5 en Indonesia o en Japón. Va a ocurrir este terremoto y veo como que réplicas acá, réplicas. Y réplicas un poco fuertes, entre magnitud 5, incluso uno de 6. Indonesia, Japón y los países que están cerca a Indonesia y Japón también se deben preparar porque también a veces la placa está en constante movimiento. De repente no tiembla Indonesia o Japón, sino que algún otro país cercano. Pero sí siento más la energía acumulada en Indonesia y en Japón. Japón creo que hace tiempo que no tiene un terremoto fuerte y ojalá que no ocurra. Y es altamente sísmico, Japón. Sí, eso es lo que veo para Japón. Sigo viendo lluvias fuertes en todo Asia, perdón. En todo Asia. Oleaje también. Un poco de inundaciones también. Y probablemente haya un volcán que vaya a querer hacer erupción en las próximas semanas en Asia. Sí, eso es lo que estoy viendo. Por último y no menos importante, Oceanía. Veamos qué viene en cuanto a sismos, lluvias. Veo lluvias. El clima está muy extraño en todo el mundo. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales para Oceanía. Veo mucha agua en Oceanía. No vaya a ser que el mar empiece a tomar terreno, como les he dicho, en varios países de Oceanía. Los países muy pequeñitos como Tonga, Tuvalu, Isla Salomón, corren riesgo de desaparecer en las próximas décadas. No creo que en los próximos años, muy pronto sería. En las próximas décadas, como que el mar va a ir tomando su lugar. Sí, eso es lo que estoy viendo acá y veo mucho oleaje. El mar muy movido, mucha agua, lo que estoy observando para Oceanía. Es como que el mar quiere tomar lo que es suyo. Acá situación de plagas también, mucho cuidado con los insectos. Y veo un sismo acá, algo fuerte. Sí, veo un sismo fuerte. Mucho cuidado incluso hasta con derrumbes. Me dice acá un sismo fuerte. Un sismo fuerte de magnitud 6.7 probablemente, pero ojalá que no. Y veo otro sismo más. Pero ese 6.7 me preocupa.
¿Y por qué se están dando sismos tan fuertes? No sé si será un volcán, pero veo como que tierra emergiendo, o sea, hay tierra emergiendo del mar. Y por eso es que los países pequeños de Oceanía, países isla, con el tiempo van a quedarse con casi nada de tierra y porque el mar va a tomar su lugar y esos países van a quedar bajo el agua. Veo acá un terremoto, probablemente dos terremotos que ocurran en Oceanía, pero veo un avión fuerte que puede incluso ocasionar daños materiales en Oceanía. Probablemente sea en Vanuatu o Isla Salomón, ¿sí? Justo en los países pequeños. Sí, va a continuar temblando. Incluso hasta Nueva Zelanda de repente se siente un poco. Sí, y veo mucha agua acá, lluvias. Por ahí no vaya a haber algún tifón, creo que se les dice. Bueno, vientos fuertes también, vientos muy fuertes. Esto va a pasar en Oceanía y con esto cerramos. Pues muchas gracias por haber visto el vídeo. Te invito a darle like, suscríbete si aún no estás suscrito a mi canal Clesania. La suscripción es totalmente gratis. Dale click a la campana para recibir notificaciones de videos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.